Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien. Saludos y muchas bendiciones para todos, tanto para ustedes como para su familia. Espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer un gran video hoy referente a fuentes de alimentación conmutada, referente a la orden de encendido manual. La importancia de entender el comportamiento de la orden de encendido manual y para qué sirve a la hora de un diagnóstico. El tema es que este video va a estar súper interesante, porque en este video yo voy a dar dos órdenes de encendido manualmente. Uno para lo que viene siendo la fuente de PFC y para que me entregue el voltaje completo a la salida. Vamos a explicar este misterio de las fuentes de alimentación conmutada, porque las fuentes de alimentación conmutada en la mayoría de los casos vienen en modo desactivada, pero en otros casos vienen en modo activadas, es decir, encendidas. Casi siempre la marca Samsung de los televisores modernos viene con la orden de encendido, al igual que los sistemas de audio Samsung. Eso significa que cuando es un sistema o una fuente de alimentación conmutada en modo on, en modo activada o en modo encendida, significa que al conectarla a la red eléctrica entrega todos los voltajes. Por su parte, una fuente de alimentación desactivada, apagada, off o como quieras llamarla, significa todo lo contrario. En el momento de conectarla solamente me entrega dos voltajes típicamente. El voltaje principal del capacitor principal, ¿verdad? Y un voltaje secundario a la salida, que es el voltaje de stand-by. A partir de este punto, esto es una clase importante para que tú puedas analizar las fuentes de alimentación conmutada en los circuitos electrónicos. Vamos a notar un paso importante acá. No me interesa ahorita las fuentes que vienen en modo activado, me interesan las fuentes que vienen en modo desactivado. Yo tengo aquí una fuente de la marca LG, de un televisor. Mucha gente sabe darle la orden de encendido manual para que me entregue las otras fuentes, pero no sabe dar la orden de encendido para el backlight. Estas dos pruebas que yo voy a hacer es importante hacerlas para poder saber si la parte del circuito del backlight en una fuente de alimentación está trabajando. Pero voy a meter ambas órdenes de encendido para que aprendas cómo hacerlo. Lo primero que debes de saber es analizar, número uno, que la fuente de por sí me entregue el voltaje de standby, principalmente, porque a través del voltaje de standby usted va a dar la orden de encendido. Si una fuente de alimentación no cuenta, no tiene o está dañada la fuente de alimentación de standby, jamás podrás hacer una orden de encendido manual. La orden de encendido generalmente viene de la mainboard a través del botón Power On o a través del control remoto. Pero como nosotros somos técnicos, queremos saber si la fuente de alimentación está trabajando manualmente. Y así descartar lo que viene siendo la parte de la main y así descartar lo que viene siendo la parte del backlight para saber si las tiras LED están dañadas o si el circuito que tiene la fuente de alimentación está malo. Bien, lo segundo que vas a analizar, si tú tienes fuente de alimentación de standby, obviamente tienes voltaje en el capacitor electrolítico principal. Algunas fuentes de alimentación cuentan con el circuito PFC, que al dar la orden de encendido el voltaje incrementa. Verifiquemos, lo tercero que tienes que hacer es analizar el conector de salida. Aquí el fabricante te proporciona una información. Veamos y anotémoslas en una hoja blanca o en un cuaderno. Yo lo voy a ir anotando cuántos pines tiene el conector a la salida. Verifiquemos. Vamos a adelantar un poquito para poder analizar la salida de esta fuente de alimentación. Me habla de que tiene MS, GND, 13.2, 13.2, GND y Power On. Por el otro lado, PDIN, GND, 13.2, 13.2, 13.2 y NC, es decir, no hay conexión. Por su parte, significa que si trae 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por un lado, en total serían 12 pines. Vamos a conectar o vamos a colocarlo en una hoja los siguientes terminales.
MS, que me lo dice por un lado, la fuente de alimentación me está entregando esa información. Luego me dice GND por un lado. Luego me dice 13.2. Luego me dice 13.2. Luego me dice GND. Y luego me dice PWR-ON. Eso es lo que me dice por un lado. Por el otro lado me habla de PDIN. Luego me habla de GND. Luego me habla de 13.2. Luego me habla de 13.2. Luego me habla de 13.2. Y luego me habla de NC. Ahí lo tenemos. Entonces, retrocedamos un poquito. Estos son básicamente los terminales que traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Excelente. Entonces, cuando nosotros conectamos esta fuente de alimentación a la red eléctrica, me va a entregar el voltaje stand-by. Como aquí no dice cuál es el voltaje stand-by, porque no dice STB, no dice stand-by, no dice nada, por lógica, ¿verdad? O sentido común, el voltaje stand-by es este que justamente dice 13.2. El gran tema es que, obviamente, fíjate lo que si buscamos y nos interactuamos un poquito más con la fuente de alimentación, esta fuente dice 13.2, pero básicamente, compañeros y amigos, este 13.2 es el voltaje final. Cuando tú das la orden de encendido, el voltaje será 13.2. Pero por su parte, si tú conectas esta fuente de alimentación, el voltaje será aproximadamente 7,8 voltios. Es una fuente LG. Este es el voltaje inicial de la fuente de standby. Lo que quiere decir es que si yo conecto esto ahorita a la red eléctrica, el voltaje será 7,8 voltios. A dar la orden de encendido entre alguno de estos terminales, aparecerá el voltaje de 13,2. En un principal momento, el capacitor electrolítico al conectar la fuente de alimentación, el voltaje será aproximadamente 300 V. Pero al dar la orden de encendido, el voltaje subirá a 380 voltios, circuito PFC. ¿Me explico? Ahora, esta orden de encendido ya yo me la sé, me la conozco porque reparo televisores todos los días, porque tengo muchos años de experiencia en el tema de la reparación de fuentes conmutadas. Pero yo se los voy a decir acá. Este modelo de fuentes TVLG 49UN7100, pero te sirve para LG, para modelos similares. La orden de encendido tú tienes que llevarla a través de una resistencia de 1K entre lo que viene siendo cualquier terminal que diga 13.2 a Power On. En ese momento, cuando tú activas a través de un puente con una resistencia entre 13.2 y Power On, aparecerá el voltaje de 380 y lo que viene siendo el 13.2 voltios. Verifiquemos lo siguiente. Voy a proceder a conectar la fuente de alimentación sin lo que viene siendo la resistencia de activación manual. Por ende, en el momento de yo conectar la fuente de alimentación solamente como les expliqué, vamos a verificar los voltajes típicos. El primero, el del capacitor electrolítico principal, el cual tendremos 313 voltios. Correcto. Ahora, verificamos el voltaje de salida. Podemos colocar el multímetro en 20 voltios y lo vamos a llevar a uno de los diodos de salida para medirlo por arriba y no por abajo. Verifiquemos. Como te puedes dar 7.8, 7.9. Ese es el voltaje fundamental o primario de lo que viene siendo el circuito de standby. Como les expliqué, al conectar la fuente de alimentación, muchachos, solamente vamos a tener el voltaje típico de 300 voltios para línea de 220 en el capacitor y un voltaje de 7,8 de standby. No hay más voltajes. Tendremos uno para el circuito del backlight, pero ese voltaje
Fíjense lo que pasa. Voy a pasarlo acá y verificamos en el punto positivo. Tenemos un voltaje de 96 voltios, el cual no va a funcionar si le conectas unas regletas LED. Ahora, fíjense lo siguiente. Voy a hacer la siguiente prueba. Voy a conectar las regletas LED. Primero que nada, no. Voy a conectar las regletas LED primero que nada. Muy bien, he conectado dos tiras LED. Aquí lo tenemos. Es simple. Lo vas a llevar la punta roja al positivo y la punta negra al negativo del conector por la parte de atrás. Bien, fíjense lo siguiente. A pesar de que hay un voltaje en lo que viene siendo la parte del circuito del backlight, al conectarla, fíjate lo que va a pasar. Mira, he conectado y las regletas LED no encienden. Pero ojo acá que esto es importante y es fundamental entenderlo. Tenemos que dar la orden de encendido principalmente, ¿verdad? La que activa las subfuentes, que va a ser el circuito PFC de 380 y el de 13.2. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la resistencia entre 13.2 y Power On. Hagámoslo, muchachos. Vamos a hacerlo. Me voy para acá. Voy a buscarme una resistencia. Muy bien. Ahí he colocado la resistencia entre lo que viene siendo 7.8 voltios o 13.2, porque así viene serigrafiado, y Power On. Me preguntarán, ¿por qué tienes este cable? Bueno, porque hay una pista que está abierta, que no me había dado cuenta, ¿verdad? Que viene de la parte del transistor de activación hasta lo que viene siendo la orden de encendido. Está abierta. Entonces la coloqué desde el Power On hasta ese punto para que haga continuidad. Olvídenlo, en fuentes de alimentación que están en buen estado totalmente, esto no tienen por qué hacerlo. Esto es simplemente una comunicación que yo hice porque la pista se abrió y al abrirse no hay paso de voltaje. Entonces, coloqué la resistencia acá, perfecto, y he traído ahí lo tenemos, lo que viene siendo parte de la lámpara serie, muchachos. ¿Por qué he traído la lámpara serie? Bueno, yo voy a voltear primero acá. Voy a voltearlo, voy a colocar por acá esta resistencia aquí acostadito. Espérenme un segundo. Voy a voltearla, ahí la he volteado, correcto. Y tenemos nuestras tiras LED por este lado. Espérenme un poquito, ahí lo tenemos. Bien. Aquí tengo las tiras LED, bien. Y tengo mi lámpara serie, es decir, yo voy a conectar ahora este cable directamente a la lámpara serie. ¿Para qué? Para utilizarlo como un tipo de protección. Muy bien, fíjense cómo va a ser en este momento cuando yo le dé. Fíjense cómo va a parpadear fuerte. Miren, ¿qué significa eso? Bueno, significa básicamente que ya tiene la orden de encendido. Muchachos, ya tiene la orden de encendido. Por favor, no meter la mano jamás en el capacitor electrolítico principal. Pasar el multímetro a 1000 voltios. Y verificamos justamente lo siguiente. Mira, negativo y positivo. 389 voltios. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Por su parte, la salida para lo que viene siendo la fuente de standby va a tener ahora el voltaje que yo les dije. 13.2 voltios. Mira, 13 voltios. Ahí está. Correcto. Lo voy a poner en 20 y lo van a ver mejor. Ahí está. 13.2. Correcto, muchachos. Ahora, ¿por qué las tiras LED no encienden? ¿Cuál es el voltaje de acá? Vamos a verificarlo. Al dar la orden de encendido, en el positivo, tenemos un voltaje ya superior, 164 voltios. Y así todo, no enciende. ¿Por qué? Porque necesita otra orden de encendido. Otra orden de encendido. Y es acá donde muchas veces, ¿verdad? Agarran televisores, por ejemplo, para hacer publicidades. Y resulta acontece que a través de la mainboard, cuando el televisor enciende con el control remoto, con el botón, ¿verdad? Prende, hacen su publicidad bonita, pero al rato se le paga la fuente de alimentación con los LED. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el televisor está, a través de la mainboard, le está diciendo, ¿sabes qué? No, ya no lo está viendo nadie, mándame a apagar el televisor. Entonces, este video te va a servir también para que puedas hacer publicidades con televisores que están en mal estado
y que no se te apague nunca el backlight. Veamos cómo dar esa orden de encendido en fuentes de alimentación conmutadas, ejemplo de esta marca LG. Vamos a proceder a desenchufar la fuente. Correcto. Tenemos ya las regletas LED conectadas, tenemos una primera orden de encendido, nos vamos a ir a la hoja de lo que viene siendo esto que está acá. En la hoja yo te puse y te describí cada paso que tú debes hacer allí. Hay a través de otra resistencia de 1 kilo ohm, es decir, de 1000 ohms o de 510 ohms o de 800 o de lo que tú quieras, que sea más o menos típico de esos valores, las vas a llevar entre algunos de estos. Algunos preguntarán, ¿será entre 13.2 y no creo que sea entre 13.2 de tierra o entre 13.2 y MS? ¿En cuál es? Usted va a llevar entre donde dice MS, hace el puente a través de una resistencia, y PDIN de 1K, una resistencia, y con eso, amigo, va a prender el backlight y va a quedar permanentemente encendido. Esta clase la estoy grabando en alto audio para que se pueda escuchar bien motivado, para que todos aprendan. Suscríbanse a este canal de Electrónicas Anda Silva y también pueden seguirme por el canal principal de Multiservicio de Electrónica Integral Anda Silva, los mejores canales posicionados con referente a fuentes conmutadas que hay en YouTube. Se los digo sinceramente. Vamos a hacer ese truco entre MS y PDIN a través de una resistencia de 1K. Bien, amigos, ahí hemos soldado entre MS y PDIN otra resistencia de 1 kilo ohm. Muy bien, vamos a voltear esto con mucho cuidado. Vamos a voltearlo allí. Y en el momento de conectarlo, directamente a la red eléctrica, porque ¿qué pasa si yo lo conecto a la lámpara? Mira lo que va a pasar si yo lo conecto a la lámpara. Mira, lo conecto a la lámpara, mira lo que pasa, Y muchos pensarán, ah, bueno, lo conecté a la lámpara, ahora esto es un corto, No es un corto, no. Lo que pasa es que la fuente, como básicamente la lámpara serie es un limitador de voltaje, está limitando justamente que no prenda la fuente completamente. Conectemos esto directamente a la red eléctrica y veamos qué es lo que sucede. 1, 2 y 3. ¡Tarán! Ahí está, muchachos. Fuente de alimentación activada manualmente para las subfuentes y fuente de alimentación manualmente para el backlight permanentemente. ¿Para qué sirve esto? Voy a anotarlo. Bien, ahí lo he desenchufado y vamos a hacer el análisis final. Super clase interesante. Bien. Muy bien. Número 1. Sirve para saber si la fuente está buena. Sirve para saber si la fuente está buena en los voltajes. En los voltajes de subfuentes. Porque en este caso trae solamente 13.2, ¿verdad? Y el voltaje PFC, ¿verdad? Pero en otras fuentes puede traer 12 y 24 voltios. Número 2. Sirve para saber si el circuito del backlight funciona. Sirve para saber si el circuito del backlight funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces te va a llegar un televisor con pantalla negra, pero el televisor se escucha. Y yo, será la fuente que está mala. Bueno, hagamos la prueba. Coloquémosle una resistencia allí y pongámosle una carga falsa y veamos si prende unos LED con una carga falsa. Y con eso ya resuelvo. Me prende el backlight. Perfecto, son los LED internamente. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué les parece? De esta manera podrás llegar lejos, que ningún canal te lo explica de esta manera. Fui a 15 escuelas y jamás me enseñaron así. Yo quería que me explicaran así alguna vez en la vida y nunca me explicaron así. Pasé por sotopocientas academias
en Venezuela, cuando estuve allá en un tiempo determinado. Y una vez un profesor me dijo, yo tenía una olla eléctrica dañada, me acuerdo, nunca se me olvida. Yo he contado esa historia en Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva, la he contado varias veces. ¿Y qué me dijeron? Profesor, profe, yo le dije, profe, tengo una olla eléctrica ahí, pucha, que quiero aprender a que me ayude, pues. Y por último, yo la traigo para acá y la vemos a ver qué se puede hacer. ¿Y sabe cuál fue la puta respuesta que me dio? ¿Sabe cuál fue la respuesta que me dio? Me dijo, bueno, ya tú sabes cuánto yo cobro. Esa fue la respuesta, muchachos. Esa fue la respuesta. ¿Ah? ¿Cómo es posible que si yo estoy estudiando y me estoy capacitando, me explico, y estamos un grupo ahí grande para aprender algo bonito, algo... No es una respuesta correcta. Y eso es una cuestión que me quedó. Y a partir de allí me tomé muy en serio la electrónica. Hasta hoy en día tener varios canales de YouTube dedicándome a que muchas personas a nivel internacional aprendan electrónica de verdad en reparación de fuentes conmutadas. Suscríbanse al canal. Bendiciones para todos.